I can be a hero. I can be a hero. Hola, soy Fuyo. Espero que se encuentren muy bien. Yo pues más o menos, la verdad. En este video pues voy a estar reimaginando a Barbie. Como si fuera una muñeca embrujada, poseída, malvada. Y pues ahorita entro en más detalle en la historia. La verdad es que quiero apurarme. Lo grabé hace como, pues no sé, unos cuantos meses. Ya ni sé cuánto tiempo pasó porque ya no tengo percepción del tiempo. Tuve pues unos problemillas por ahí con mis programas de video y pues ya se me olvidó qué historia le había puesto a todo esto, porque hasta lo planeé como si fuera un tipo de creepypasta, pero pues todo salió mal. Y ya no me acuerdo, pero bueno, voy a tratar de acordarme lo que tenía planeado, porque pues esto lo planeé cuando salió la película de Barbie. No la he visto por lo mismo de que pues la vida. Pero pues por lo menos que quería hacer pues algo de Barbie, porque a mí me gusta Barbie. Y pues ahorita voy a platicar más que nada de el diseño. Y ahorita entro en la creepypasta. Escribí mucho, no sé si vaya a poder contar toda la sarta de estupideces que anoté. Pero bueno, en el diseño pues pueden ver que estaba buscando referencias de pues muñecas de porcelana, pero no quería hacerla como una muñeca de esas bebés de porcelana, porque pues no se va en contra de lo que es Barbie, ¿no? Al fin y al cabo creo que la mujer que hizo a Barbie, ¿cómo se llamaba? Ruth. Pues quería que fuera una muñeca diferente, ¿no? Pero para propósitos de este video necesitaba que fuera pues un poquito infantil, un poquito no tan adulta, un poquito digamos que adolescente o rozando la adolescencia. Y pues sí, como pues dije, me tenía que inspirar sí o sí en las muñecas de porcelana, pues porque está maldita, ¿no? Tenía que verse poseída y macabra y malévola y todo eso. Y pues obviamente también me inspiré en la Barbie clásica, en la primer Barbie que se hizo. Y pues sí, o sea, le hice el flequito y todo. Y la ropa pues me inspiré en el traje de baño que trae, más o menos, o sea, creo que es obvio, no se ve. Y pues eso. Ahora sí. Ay, es que escribí una cosa. Pensé que no me iba a dar tiempo de narrar todo, pero creo que sí. La cosa es que no soy buena narrando. Así que pues téngame paciencia. ¿Qué más? Sí, también suscríbanse. Ahorita un recordatorio antes de ponerme a narrar la historia. Y pues al final van a aparecer mis redes sociales por si quieren seguirme por allá. Y pues ahora sí voy a tratar de hacer más videos. Espero que ya no me pase nada. Y pues eso. Entonces ahorita vamos con la pequeña narración. Ruth aún sufría por la pérdida de su pequeña Bárbara. Ya habían pasado 5 años, pero el dolor era tan intenso como la noche en que Bárbara dio su último aliento. Vamos, Ruth, tienes que seguir adelante, dijo Elliot, su esposo, pero
¿Cómo podía seguir adelante cuando su pequeña yacía enterrada en un estúpido cementerio? ¿Cómo podía, si para Bárbara el tiempo se detuvo para siempre? Miró a su alrededor. Apenas si quedaba rastro de la risa de su amada princesa. Todo se había llenado de polvo y de los montones de bocetos y prototipos de juguetes en los que trabajaba junto a su esposo. Entonces se levantó del sofá, recorrió su mesa de trabajo y sopló suavemente. El polvo se levantó enseguida y ella tomó su último proyecto. Sonrió un poco, con cierta amargura. Bárbara estaba tan emocionada con ese juguete. Una muñeca que revolucionaría el mundo, pero lo único que quería era tenerla de regreso. Bárbara, Bárbara. Todo lo que podía pensar era en ella. Y entonces tuvo una idea. Arrojó todo lo que estaba sobre la mesa al piso y comenzó a trabajar. Tenía una idea en mente, tan clara y tan brillante. Pasó día y noche perfeccionándola y dándole forma. Y sin pasar por su marido, fue directamente a realizar el prototipo de porcelana. Por fin la tuvo en sus manos, no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la abrazó con fuerza. Era igual a ella, a Bárbara. Tenía la apariencia que ella poseería si no hubiera muerto. El mismo cabello rubio y ojos azules. Sus mejillas rosadas y llenas de vida. Vida. Y entonces, de nuevo volvió a la realidad. Esa muñeca no era Bárbara. Bárbara nunca iba a convertirse en una señorita. No iba a llorar nunca por un corazón roto, ni ella iba a consolarla. Y de nuevo, Ruth se quebró. No hablaba ya con nadie. Con nadie que no fuera el prototipo de muñeca de 1,40 m. En su cabeza, ella era Bárbara. La cuidaba y la trataba como si tuviera sangre corriendo dentro de ella. Y cuando todos se fueron de su vida, Barbie seguía ahí para ella, su adorada hija. Su devoción era tan grande, su amor y su tristeza, su ira cuando tenía momentos de lucidez y odiaba el destino cruel que le arrebató a la Bárbara real. Todo estaba ahí. Esos sentimientos tan intensos inundaban la solitaria casa de Ruth. Y un día, «Hola, soy yo, Barbie». Su tierna voz resonó en la habitación de Ruth. Ella sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si, por fin, su deseo se hubiera hecho realidad. «Hola, lo sé, mi niña». Las personas que solían visitar a Ruth y sabían de su condición, notaron cómo su salud empeoró. Parecía más desconectada de la realidad y aseguraba que Barbie le hablaba. Y que pasaba horas riendo y platicando con ella. Esto no podía ser cierto. Barbie era solo una muñeca y nada más. Los ruidos que escuchaba ocasionalmente a las visitas no eran más que el ruido propio de una casa vieja. Cuando Ruth murió, años después, se decidió por donar a la muñeca. Una muñeca tamaño real haría feliz a alguna niña. Sin embargo, sus nuevas dueñas terminan regresándola al cabo de un tiempo. Según decían, se movía sola, o que hablaba con ellas. Eso último no era un problema tan grave. El problema era que Barbie decía cosas horribles y aterradoras. También ocurrían cosas extrañas y Barbie estaba cerca. Como cosas que cambiaban de lugar, hasta horribles trágicos accidentes. Con el tiempo, Barbie permaneció en una tienda de antigüedades, esperando por su nueva dueña, alguien con quien jugar. Y pues ya. Eso es todo lo que escribí. Pensé que no me iba a dar tiempo, pero pues sí me dio tiempo. Es la primera vez que narro algo así y pues la verdad es que estaba muy nerviosa. Disculpen ahí si mi voz se escucha un poco ronca, es que así es mi voz. Y pues ¿qué más? Pues nada. Me gustó mucho hacer este dibujo, o sea, me gusta hacer este tipo de ejercicios de
reimaginar cosas y así. Y pues espero que les haya gustado, que se entretuvieran aunque sea un poquito con esto. Y pues gracias por verlo hasta el final. Al final pues aparecen mis redes sociales por si quieren seguirme, por si les gustó el video. No hablemos de la narración. Si les gustó pues este tipo de creepypasta, pues también me ayuda mucho si le dan like, si se suscriben. Y pues espero poder traer videos más seguido. Tengo muchas ideas. Más que más. Pues nada, gracias y gracias. En pantalla que sigue viendo Barbie, ya no sé qué se ve. Al final le puse como que unos efectos para que se viera como que más viejo, más vintage. Si quieren que les explique cómo se hacen ese tipo de cosas, pues en realidad es sencillo, pero pues les puedo hacer un mini tutorial o algo, no sé. Y pues eso, gracias otra vez por el video hasta el final. Y por tenerme paciencia. Nos vemos en el próximo video, que honestamente no sé cuándo lo voy a subir. Y pues eso, gracias y bye.